En ese corto video, chicos, les va a quedar el análisis postmercado del día miércoles 4 de junio. Como recordarán, ese día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de forma independiente la sesión de Nueva York, perdón, al revés. Estuvimos operando juntos la sesión de Nueva York y ya de forma independiente estuvimos operando la sesión de Londres, ¿cierto? Resulta, chicos, que yo en Londres encontré una oportunidad, ¿cierto? Eh, Listo, vamos acá. Lo primero que yo me fijé era en la estructura, ¿ok? Como veníamos viendo desde el jueves, viernes más o menos de la semana pasada, generó ese rompimiento de esta estructura bajista que venía formando. Para mí eso era un retroceso en ventas, ¿cierto? Porque la estructura, incluso en temporalidad de un día, 4 horas, es alcista. Entonces, eso para mí era una estructura bajista como retroceso, ¿cierto? Entonces, como les decía, vimos ese rompimiento de estructura, lo cual nos indicaba por medio de la estructura de mercado que posiblemente íbamos a tener los siguientes días una estructura mucho más alcista, ¿cierto? A favor, repito, de la estructura que estamos viendo en temporalidades tales como la diaria y la de 4 horas. En ese orden de ideas, chicos, yo lo que hice fue esa madrugada fue marcar, chicos, este higher low, ¿sí? Como pueden ver, justo aquí a la medianoche, que es donde estoy, ese higher low estaba muy cerca de romperlo, ¿cierto? Para mí, de igual forma, estas ventas, esa estructura que se formó en ventas, hacen parte también de un retroceso, así como estas y así como esto, ¿cierto? Recuerden que siempre cuando estamos en estructura alcista es común y corriente encontrar una pequeña estructura bajista como retroceso. Entonces, esa estructura bajista que les menciono aquí, chicos, ya había roto varios puntos importantes estructurales, lo cual también puede llegar a ser normal hasta cierto punto, ¿cierto? Pero entonces, yo lo que hice aquí, repito, fue marcar este higher low, era el siguiente punto estructural que tenía por romper el mercado. Entonces, yo estaba esperando a ver si es que el mercado esa madrugada terminaba rompiendo ese punto estructural. Eso claramente me indicaba tal vez un retroceso un poco más profundo y poder encontrar oportunidades hacia las ventas. Vamos a ver, me bajé a eso en cuanto a las ventas, ¿cierto? En cuanto a las compras, chicos, por aquí yo vi un order block, ¿cierto? Ese order block es de la temporalidad de 1 hora. Ese orden, como pueden ver, chicos, estaba siendo recientemente activado. Recuerden que yo les he dicho, si yo busco una confirmación de 1 hora, a mí me sirve que esa confirmación de 1 hora haya sido activado mucho antes de mi horario operativo. ¿Por qué? Porque el hecho de yo tomar esa confirmación como una confirmación de 1 hora me da para proyectar bias clásicos, ¿cierto? Pero eso quiere decir que me falta todavía encontrar la confirmación de 15 y encontrar la de 5. En cambio, si yo pudiera bajarme a 15 minutos, tal vez a buscar si hay algo para intentar proyectar 15.5, sería muy fácil que con ese 15.5, chicos, se me diera una entrada durante esa sesión operativa. ¿Ok? Eso es muy importante, chicos. Eso yo lo he hecho y me ha funcionado, ¿cierto? Si tal vez yo proyecto aquí en este punto bias clásico con ese orden, lo que les estoy mostrando, tal vez puede que se termine la sesión operativa de Londres y yo no encuentre todavía mi confirmación de 5 minutos. ¿Ok? Esa parte, repito, chicos, es muy importante. En la práctica es que uno se da cuenta de esto y si quedan dudas, pues me gustaría que me lo preguntasen, ¿vale? Entonces, lo que hice en ese orden de ideas, chicos, fue pasarme a 15 minutos para buscar si tal vez había algo por ahí, ¿ok? Si tal vez en 15 minutos no había nada, pues me tocaba obviamente tomar esa confirmación de 1 hora como mi confirmación de dirección, ¿ok? Pero entonces me bajé a 15 minutos. Yo desde anoche había marcado ese low, que es el low de Nueva York, y por aquí también está el low de Asia, ¿sí? Y minutos antes de empezar el horario operativo de Londres, los ha manipulado, chicos, los dos, tanto el low de Asia como el low de Nueva York. Entonces, yo lo que hago es simple, muchachos, para no enredarme y para no ensuciar demasiado el gráfico, yo lo que hago es listo. Me manipuló los dos lows, ok, me quedo entonces con el último que fue manipulado, que fue el de Nueva York, ¿cierto? Borré el de Asia y me quedé únicamente con el de Nueva York. Fue mi confirmación de 15 minutos. Me
pasé al índice a mirar si había divergencia. No había divergencia, chicos. En el índice también había manipulado ese high de Nueva York, entonces no había divergencia, pero sin embargo sí estaba la manipulación, ¿cierto? Recuerden que la teoría me dice que luego de la manipulación viene la reversión. En ese orden de ideas, yo tenía mi confirmación ya activada de la temporalidad de 15 minutos hacia las ventas. Y lo que hice fue pasarme a la temporalidad de 5 minutos, chicos. Y en 5 minutos, miren lo que siempre busco. Aquí se ve claramente una estructura bajista, muy bonita, muy bien formada, con unos puntos estructurales bastante claros, chicos. Miren, por ejemplo, aquí está el lower high, claramente, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Son puntos claros, ¿ok? Eso es lo que me sirve a mí, que sean puntos claros. Entonces, chicos, al ver esa estructura alcista, yo lo que hice fue identificar dónde estaba el último lower low. Ok, ese era el último lower low, ¿cierto? ¿Cuál era el anterior lower high que precedía ese lower low? Aquí está, era este, ¿cierto? Ese era mi lower high confirmado, es decir, que ese era el punto que el mercado debería romper para yo decir que rompió estructura y que me está quebrando el orden. Es lo mismo que siempre busco, es lo mismo que siempre buscamos. Y es básicamente, recuerden, el dibujito. Ahí está, ¿ok? Entonces, todavía en ese momento, chicos, no había empezado el horario operativo de Londres. Yo probablemente todavía estaba durmiendo. Vamos a despertarnos, ahí ya empezó, chicos. Adelantamos un poquito y ahí ya estaba despierto. Apenas vi eso, me pillé toda la jugada, ¿cierto? Hice todos mis trazos. En cuestión de, chicos, 10 minutos ya tenía los trazos listos, o incluso menos. Entonces, ya estaba esperando lo que todos esperamos siempre, ¿cierto? Vamos a adelantar un poco más el mercado. El mercado se quedó consolidando un poco ahí en esa zona. Nótese, chicos, que este lower low no superó el anterior lower low, por lo tanto, todo seguía igual. Mi punto estructural más alto seguía siendo ese. Sigamos adelantando el mercado. Y esa vela, chicos, que sale con fuerza, es la que quiebra la estructura y quiebra el orden, ¿vale? Si bien, chicos, es una vela fuerte, pero si bien no fue tan grande el cuerpo de la vela que quedó por encima de esa línea, pero igual, bueno, es un rompimiento. Para mí los rompimientos cuentan cuando se hagan con cuerpo de vela, ¿ok? Para mí ese fue el rompimiento y nótese, chicos, que la siguiente vela, de forma casi inmediata, me activó el orden de quiebre y justamente ahí donde tengo mi herramienta de riesgo-beneficio, ahí entré, ¿cierto? Yo obviamente había ubicado esa herramienta de riesgo-beneficio mucho antes, cuando el mercado estaba por aquí, cuando todavía no había hecho el rompimiento. Entonces, chicos, utilicé 12.5 pips de stop loss, tratando de cubrir esta zona de aquí. Dejé un poquito desprotegido estos dos últimos lows, ok, consideré dejarlo, ¿cierto? Consideré correr ese riesgo. Recuerden que en esos casos, ustedes lo que pueden hacer es hacer lo que yo hice, ¿cierto? Tal vez ampliar un poco más su stop loss o de lleno ya renunciar a la entrada. Entonces, chicos, en ese momento ubiqué también mi take profit, lo ubiqué aquí, a esa altura, a la altura de un high importante anterior. Vamos a ver ese high cuál es. Permítanme, yo veo. Era el high de la sesión de Asia, correcto, del día de ayer. Ahí ubiqué mi take profit, chicos. Eran casi 22 pips de take profit. Una entrada no fue 1 a 2, fue una entrada 1 a 1.7. Igual es muy buen riesgo-beneficio. Recuerden que yo con entradas de 1 a 1.5 me doy por súper bien servido. Entonces, yo entré en el 1.13719. Ese fue mi precio de entrada. Ahí se desarrolló, se empezó a desarrollar la operación, chicos. El mercado quedó unos minutos ahí consolidando en el mismo punto de entrada, hasta que por fin llegó a mi PL intermedio. Esos dos, chicos, esos dos highs eran posiblemente mis PL intermedio, los tenía marcado, los dos. Vale, terminó llegando al segundo, al de más arriba. Vamos a adelantar la siguiente vela. Miren, chicos, que ahí llegó a mi primer PL, ¿cierto? PL intermedio. Entonces, lo que yo ahí hice fue exactamente lo que hice en mi plan. Recorté el stop loss, más o menos el 50%, creo que lo puso por aquí por debajito de ese low,
me refiero a este low, 7.5 pips, justamente, o más o menos el 50%. Y ya lo que fui haciendo, chicos, fue viendo cómo se desarrollaba la entrada, la operación. La operación no dio un retroceso, chicos. En ese punto, chicos, cuando sacó, permítanme, cuando sacó esa vela, chicos, puntualmente esa vela, yo dije, ok, me voy al break-even. Aseguro mi operación, pongo mi stop loss un pip por encima o un pip antes de mi punto de entrada, ya tengo asegurada la operación. Si bien sí se podría devolver, chicos, sin ningún problema podía hacerlo, pero yo consideré que ya habían subido bastantes pips y que posiblemente si se iba a devolver, lo iba a hacer hasta este vacío, no hasta el punto de entrada, ¿vale? Entonces, lo que hice en ese momento fue asegurar mi operación y ya lo que terminó haciendo el mercado fue yéndose directamente hacia el objetivo, que era el high de la sesión de Asia. Fue una operación muy limpia, chicos, muy directa, ¿cierto? Como pocas veces nos pasa, o mentira, no sé, como medianamente nos pasa. Pero fue una operación muy limpia. Miren que todas esas velas, la mayoría fueron totalmente verdes, ninguna fue de retroceso y bueno, fue una entrada en la que me llevé vamos a ver, lo que les dije ahorita, el 1.7, más o menos. Y ya, chicos, para la sesión de Nueva York, de igual forma, vamos a ver acá, obviamente teníamos que tomar algunas previsiones porque habíamos visto ya desde el día anterior, desde la noche anterior, que este día habían algunas noticias de alto impacto. Yo para Nueva York, chicos, lo que hice fue seguir manteniendo ese higher low que estoy seleccionando ahí, porque posiblemente el mercado viniera acá a romperlo, sí, es una hipótesis para continuar bajando, porque nos dimos cuenta incluso, chicos, que en temporalidades, yo creo que aquí se ve, de una hora. Nos dimos cuenta, chicos, que aquí en temporalidades de una hora todavía había este imbalance, ¿sí? Es decir, este impulso no tuvo un buen descuento, ni siquiera alcanzó a ser del 40 o del 50%. Entonces, había zonas donde posiblemente el mercado podría bajar un poco más para balancearlas. Entonces, en ese orden de ideas, yo dejé marcado ese high and low, ese que está ahí, y lo que hice, vamos a pasarnos a 5 minutos, en una hora no fue mucho lo que vi, y en 5 minutos, chicos, voy a hacer replay. Aquí estamos justo antes de Nueva York, ¿cierto? Unos minutos antes. Estamos exactamente a las 6 de la mañana, unas 2 horas antes, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a adelantarle un poco más. Vámonos hasta Nueva York si quieren. Ahí, listo. Ahí empieza Nueva York, chicos. En ese momento nosotros empezamos a revisar qué era lo que estamos viendo. Permítanme, yo borro todo eso, chicos. Ah, no, no lo puedo borrar, chicos. Ahorita tengo todo por el cable. Entonces, en ese momento, chicos, empezó la sesión de Nueva York. Repito, yo dejé este high low aquí marcado, ya tal vez con una de las hipótesis que ya les conté. Y lo primero que vi, chicos, fue este orden en quiebre que dejó el mercado aquí. ¿Sí? Aquí venía una estructura bajista y aquí el mercado en Nueva York, claramente, en la entrada que me fui en profit, había roto la estructura y había dejado ese orden en quiebre y aquí justamente antes de Nueva York, más o menos 2 horas antes de Nueva York, llegó a activarlo por el lado contrario. Era un orden en quiebre en 15 minutos que me daba dirección de compra. Listo. Solo bastaba encontrar una confirmación en 5 minutos. Problema, había una noticia, chicos, recién empezando la sesión de Nueva York. Vamos a adelantarlo incluso hasta la vela. Esa es la vela, chicos, que saca la noticia. Nosotros en 5 minutos, de igual manera, también habíamos identificado aquí una pequeña estructura bajista. Identificamos nuestro último lower high, era donde está esa línea, y nos damos cuenta, chicos, que la vela de la noticia nos rompe la estructura, nos quiebra el orden. Las dos cosas hace, ¿cierto? Tanto así que el impulso que tuvo desde la noticia llegó a manipularnos el high de la sesión de Londres. En ese momento nosotros vimos la manipulación, no había divergencia, pero recuerden que luego de la manipulación se prevé que haya una reversión. Entonces, ahí fue donde creo que terminó de oscurecerse un poco el panorama, ¿listo? En cuanto a la dirección, porque teníamos varias confirmaciones muy claras hacia ambos lados. Había una posibilidad de que el mercado regresara aquí a utilizar el orden en quiebre en 5 minutos, o había una posibilidad también de que el mercado rompiera estructura en este punto y se fuera hacia la venta. Ya vimos que lo que hizo después, chicos, fue
generar aquí un poquito de estructura, generar en lugar de este punto, tan pronto nos hizo esto el mercado, nosotros corrimos el punto estructural mucho más cerca al mercado actual, ya lo vamos a ver. Miren que ahí el mercado lo que hizo fue crearnos nuestro nuevo higher low, que era en ese punto, y entonces la manipulación me estaba diciendo reversión. Era posible que rompiera esa estructura y quebrara ese ordelo y se fuera a la venta. Y el ordelo en quiebre que habíamos visto en 15 minutos nos estaba diciendo compra. Entonces era posible que viniera aquí a activar ese ordelo en quiebre de 5 minutos y se fuera para la compra. Listo. Sin embargo, había otra noticia, chicos. Aquí eran las que eran las 7:50, 8:55, hora Nueva York. Es decir, en más o menos una hora había otra noticia que, por supuesto, nos dejó esperando. El mercado se retuvo ahí, esperando la noticia, se retuvo en ese punto. Incluso pensamos que aquí había como una especie de resistencia, que el mercado no podía romperla. Pero lo que estaba haciendo realmente el mercado chico era retenerse, ¿sí? A esperar la noticia de las 10 de la mañana para tomar más claramente una dirección. Vamos a ver, ahí no terminó por romper estructura, chicos, sí, lo que estamos esperando, la venta, no lo hizo, lo superó el higher low únicamente con mecha. Entonces vamos a ver, porque ahí sale la vela o las velas de la noticia de las 10 de la mañana, chicos, salen claramente alcista, y ya obviamente eso, sumado al poco tiempo que teníamos de operativa en Nueva York, eso nos va dejando sin posibilidades, ¿cierto? La invitación, como siempre, chicos, es ser bastante cautelosos en el mercado, ser bastante cautelosos con las noticias. Son muy importantes las noticias, chicos, y bueno, la invitación también, chicos, es a que empecemos a utilizar el setup. Sí, yo sé que de aquí ya muchos lo utilizan, pero que seamos mucho más firmes en utilizar, ¿vale? El famoso dibujito que tanto nos sirve. Claramente, ese dibujito no se va a presentar todos los días. Yo no necesito que se presente todos los días, ¿cierto? Yo necesito que cuando se presente me vaya bien. Eso es lo más importante, ¿cierto? Que cuando acierte, cuando se presente y yo acierte, pues logre ganar, ¿cierto? Para que las veces que yo pierda poco dinero, y las veces que yo gane más dinero. Así es como funciona esto, chicos. Y listo, muchachos, este es el postmercado del día de hoy.